Hay preguntas que no tienen respuesta inmediata, pero que al ser formuladas ya comienzan a transformar. Tal vez esta sea una de ellas. ¿Por qué algunas personas logran cambiar en 4 meses lo que otras no han podido en 4 décadas? ¿Qué ocurre en ese espacio invisible entre el deseo de cambiar y el acto de vivir diferente? Algunos lo llaman destino, otros disciplina, pero quizás, tal vez, lo que cambia no sea el mundo, sino la frecuencia con la cual eliges vibrar todos los días al despertar. Porque todo comienza antes de la acción. Todo comienza en el silencio entre un pensamiento antiguo y un nuevo gesto de presencia. El doctor James Doty, neurocirujano y profesor de medicina en la Universidad de Stanford, dijo una vez que el cerebro no se transforma solo con fuerza de voluntad, se transforma con compasión dirigida, porque cuando la intención clara encuentra la emoción sincera, un nuevo circuito neural comienza a formarse, lentamente, pero con propósito. Esa es la alquimia silenciosa que tantos ignoran. El verdadero milagro no está en pensar positivo por 5 minutos, sino en sostener una vibración coherente por 120 días, incluso en los días en que todo parece igual. Joe Dispenza complementa esa visión con una frase que resuena como un mantra para este desafío. No se trata de lo que haces, sino desde qué frecuencia lo haces. No es sobre hacer más, correr más, buscar más. Es sobre hacer menos, pero con más conciencia. Sobre moverse menos, pero con más dirección interna. Porque cuando vibras desde tu centro más lúcido, el mundo exterior cambia, no porque te obedece, sino porque resuena con tu verdad. Este no es un desafío para que te vuelvas mejor que los demás. Eso sería solo otro juego del ego. Este es un camino para volverte más íntimo contigo mismo, más centrado, más verdadero. No para vencer, sino para recordar. Para recordar quién eres antes del miedo, antes del trauma, antes de la comparación constante. Tal vez lo hayas olvidado, pero dentro de ti aún vive esa parte serena, compasiva y potente que sabe exactamente lo que necesita para florecer. Y sí, puede que lo hayas intentado antes y tal vez te hayas rendido. Quizás hayas leído libros, hecho cursos, seguido gurús y aún así todavía sientes que falta algo. Como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tu alma aún estuviera esperando el momento adecuado, esperando la llamada correcta. Entonces escucha, esa llamada no vendrá de fuera, viene de dentro, viene ahora. Comienza con el primer día en que eliges de verdad estar entero en tu propio camino. Porque lo que vamos a explorar juntos en estos 4 meses no es una técnica, es una reconexión vibracional, un viaje de retorno a tu frecuencia original, esa que no necesita probar nada para existir, esa que silencia antes de reaccionar, siente antes de decidir, observa antes de interpretar, esa que sabe, incluso en medio del caos, que es posible reiniciar con presencia. Entonces, si hoy hay algo inquietando tu corazón, si hay un silencio interno pidiendo paso, sabe que este video no es una promesa mágica, es una propuesta sincera. Y si dedicas los próximos 120 días no a ser mejor, sino a ser más tú, si haces esto con constancia, con amabilidad, con verdad, quizás no superes el mundo, pero con seguridad superarás a la versión de ti mismo que había olvidado lo bueno que es vivir en paz. Respira, porque esto también es manifestación. Algunas personas pasan la vida entera perfeccionando sus acciones, creyendo que si tan solo hicieran un poco más, si tan solo se esforzaran más, entonces finalmente alcanzarían la transformación que tanto anhelan. Pero hay algo profundamente revelador que muchos ignoran. No es la cantidad de pasos lo que determina tu avance, sino la calidad energética desde donde esos pasos se originan. Porque todo lo que hacemos, aunque parezca externo, nace primero en un campo invisible. La frecuencia con la que vibramos al pensar, al sentir, al elegir. Vivimos en una cultura que aplaude la productividad, pero silencia la presencia. Que recompensa la acción, pero desprecia la pausa. Que idolatra resultados, pero teme oír el silencio que precede a toda creación auténtica. Y es por eso que tantos comienzan con entusiasmo, pero luego desisten. Porque ponen su esperanza en la intensidad del comienzo y no en la constancia de la vibración. Quieren cambiar por fuera,
sin realinear lo que pulsa por dentro. James Doty, en sus investigaciones sobre compasión y neuroplasticidad, afirma que el cerebro no responde a la presión, él responde a la coherencia. ¿Qué significa eso? Que puedes repetir mantras, afirmaciones, prácticas, pero si no están alineadas con tu verdad emocional, tu sistema nervioso no se sentirá seguro para cambiar. Y sin seguridad interior, no hay neurotransformación sostenible. Sin sentirse en casa dentro de sí, la mente retorna a lo conocido, incluso si lo conocido duele. Joe Dispenza traduce esa sabiduría con una claridad desarmante. La emoción es la energía en movimiento que programa nuestra biología. Si haces algo esperando un resultado, pero cargando miedo, ansiedad o prisa, lo que tu cuerpo registra no es el gesto, es la vibración. Y la vibración que emites es la vida que acabas por crear. Por eso este desafío de 4 meses no comienza con una lista de tareas. Comienza con una invitación interior. ¿Con qué frecuencia estás alimentando tus días? ¿Te despiertas en piloto automático, ya corriendo detrás del tiempo? ¿O logras reservar algunos minutos para recordar quién eres, más allá de las obligaciones? Porque cambiar tu vibración no es un evento, es un ritual. Es un cuidado sutil y diario con la calidad de tu presencia. Esa presencia, lúcida, amable, despierta, no nace del esfuerzo ciego, nace de la elección consciente de interrumpir el ciclo de la prisa, de percibir cuando tu mente volvió al patrón antiguo y no castigarte por ello, solo volver, respirar, volver a empezar. Esa es la base vibracional que sostiene cualquier transformación verdadera. Y sin ella, ninguna técnica funciona. Imagina por un instante que eres como mi instrumento musical. No importa cuántas canciones sepas tocar, si está desafinado, todo sonará fuera de tono. Afinarse vibracionalmente es volver a tu centro antes de actuar. Es alinear intención y emoción antes de hablar, responder o decidir. Porque cuando vibras desde ese lugar de lucidez, compasión y foco, no importa lo que hagas, todo se transforma. Y es aquí donde la magia real comienza. No la magia ilusoria de las promesas instantáneas, sino aquella silenciosa, firme y verdadera. La magia de percibir que no necesitas hacer más para hacer más. Solo necesitas recordarte. Y ese recordar sucede cuando eliges, cada mañana, sintonizarte con la parte de ti que ya es completa, la parte que observa, acoge, siente, la parte que no necesita probar, solo vibrar. Entonces sí, los próximos 120 días serán desafiantes, no porque tengas que hacer grandes cambios externos, sino porque estarás invitando a tu cuerpo, tu mente y tu alma a recordar cómo es vivir en estado de coherencia. Y ese estado, aunque parezca sutil, es el suelo fértil donde toda transformación cuántica comienza. Hay algo profundamente paradójico en el camino de la transformación. Deseamos cambiar, anhelamos evolucionar, soñamos con una vida diferente. Pero en el momento en que comenzamos a actuar en coherencia con ese deseo, algo dentro de nosotros se resiste. Como si el cuerpo no quisiera soltar el viejo yo. Como si la mente tuviera miedo de lo desconocido, aunque eso desconocido prometa alivio. No es un capricho, es neurología, biología, historia emocional. Durante los primeros 15 días de cualquier cambio vibracional, es común sentir cansancio, confusión o incluso tristeza. No porque te estés equivocando, sino porque tu sistema nervioso está perdiendo el punto de referencia antiguo. Y eso, para el cuerpo, suena a amenaza. Aunque el patrón antiguo haya sido doloroso, aún así era conocido. Y lo conocido, por más tóxico que sea, transmite una falsa sensación de seguridad. Es como una casa en ruinas que todavía ofrece abrigo, el abrigo del hábito. James Doty explica que el cerebro humano está moldeado para preservar energía y garantizar la supervivencia. Cualquier novedad exige esfuerzo adaptativo,
Y el esfuerzo, cuando no es acogido con compasión, se interpreta como error. Por eso tanta gente desiste en los primeros días de un proceso de reconexión. Sienten incomodidad y creen que es una señal para parar, pero en realidad es una señal de que algo está empezando a moverse. Esa fase de resistencia es como la cima de una montaña. Cuando subes, todo parece más difícil. El aire enrarecido, el cansancio en las piernas, la duda en la mente. Pero después de la cima, viene el descenso, viene el alivio, viene la claridad. El secreto está en no interpretar la incomodidad como fracaso. El secreto está en respirar dentro de ella, en mirarse con gentileza y en redirigirse, con firmeza suave, con presencia maternal. Joe Dispenza habla sobre este momento con una metáfora poderosa. Dice que cambiar es como romper la adicción emocional al pasado. No somos solo adictos a sustancias o comportamientos, somos adictos a sensaciones, a historias internas que se repiten, a hormonas de estrés que, por más tóxicas, nos hacen sentir vivos. Cuando empiezas a vibrar diferente, tu cuerpo entra en abstinencia de sí mismo. Y eso duele. Pero esa es la señal, no de que estás mal, sino de que estás rompiendo la frecuencia que te mantenía estancado. Por eso es tan importante desarrollar lo que llamamos redireccionamiento compasivo. No se trata de forzarse a pensar positivo, es sobre percibir cuándo el cuerpo quiere volver al patrón antiguo y en lugar de luchar con él, ofrecerle una nueva elección. Respirar, sentir, nombrar la emoción, reconocer el miedo sin fusionarse con él, y entonces, suavemente, elegir otra frecuencia, una más alineada con tu verdad. Cada vez que haces esto, un nuevo camino neural comienza a trazarse. Al principio es frágil, como un sendero recién abierto en la maleza, pero con repetición y cariño, ese sendero se transforma en carretera. Y lo que antes parecía extraño, se vuelve natural. Lo que antes generaba resistencia, se vuelve familiar. Porque el cuerpo también aprende, la mente también cicatriza y el alma también se adapta al amor. En los primeros 15 días de este desafío, lo más importante no es la perfección de lo que haces, es la conciencia con la que observas tus patrones, es el respeto con el que acoges tus recaídas, es el afecto con el que conversas con tu propio dolor, porque el dolor no es enemigo, es un mensajero, muestra donde aún falta presencia, y toda presencia que llega, cura, incluso sin palabras, incluso sin prisa, incluso en silencio. Entonces, si en algún momento de estos días sientes ganas de desistir, sabe que eso es esperado y que no hay nada malo contigo. Hay sí un cuerpo aprendiendo a confiar en lo nuevo, hay una mente aprendiendo a silenciar el viejo ruido, hay un alma volviendo al centro. Y eso lleva tiempo, pero te lleva de vuelta a casa. Hay una práctica tan antigua como olvidada, tan poderosa como silenciosa. Una práctica que no requiere tecnología, esfuerzo físico ni conocimientos complejos. Solo requiere presencia, y sin embargo, es una de las más ignoradas en nuestra cultura de velocidad. Hablamos del silencio estructurado, no como ausencia de ruido, sino como un espacio sagrado donde el alma puede escucharse a sí misma. Porque en el ruido del mundo, lo que más se pierde es la claridad interior. Durante años, se ha confundido el silencio con pasividad, pero el silencio del que hablamos aquí no es un silencio vacío, es un silencio vivo, vibrante, consciente. Un espacio en el tiempo donde la respiración guía la atención y la atención abre camino hacia la coherencia. James Doty, al estudiar los efectos de la compasión y la atención plena en el cerebro, identificó algo notable. 15 minutos al día de presencia silenciosa activan regiones del córtex prefrontal asociadas a la regulación emocional, la empatía y la toma de decisiones conscientes. Es como si el cerebro, al silenciar, finalmente volviera a escuchar el corazón. Al principio esos minutos pueden parecer incómodos. La mente se agita, los pensamientos gritan, el cuerpo se inquieta. Y precisamente por eso, es en esos minutos donde la transformación comienza. Porque el silencio revela el ruido interno que ignoramos, expone las emociones que evitamos, nos muestra donde aún no hay paz, y al mostrar, también cura. No con fórmulas, sino con presencia. Dispenza dice que donde está tu atención, está tu energía. Y en el silencio la atención regresa a casa. Deja de vagar por el pasado o de anticiparse al futuro. Aterriza. Y en ese aterrizaje ocurre algo invisible pero real.
el campo vibracional del cuerpo comienza a reorganizarse. La mente deja de operar en modo de supervivencia y accede a estados de coherencia. El sistema nervioso entiende que está seguro. Y cuando hay seguridad interna, hay apertura para lo nuevo. Piensa en esto como una escultura invisible. Cada vez que entras en ese espacio de silencio estructurado, es como si una parte de ti estuviera siendo pulida, no con herramientas externas, sino con la propia luz de tu atención. La forma de tu biocampo cambia, las ondas cerebrales se calman, la química interna se equilibra. Y quizás lo más importante de todo, empiezas a recordar quién eres, sin los condicionamientos, sin los ruidos, sin los personajes que necesitaste usar para sobrevivir. 15 minutos pueden parecer poco, pero cuando se viven con intención, son suficientes para reorientar todo tu día. No como una tarea a cumplir, sino como un encuentro con aquello que te sostiene. Porque en ese silencio no estás solo, estás acompañado por tu propia alma. Y el alma nunca grita, susurra. Y para escucharla, es necesario desacelerar. Ese silencio no exige perfección. No necesitas vaciar la mente, ni alcanzar un estado elevado. Basta con sentarse, respirar, sentir y permanecer. Incluso cuando la incomodidad aparezca, incluso cuando la mente quiera huir, porque cada huida que superas es una memoria que empiezas a reescribir. Y cada memoria reescrita es una nueva forma de estar en el mundo. Con el tiempo este momento de silencio deja de ser un esfuerzo, se convierte en un ritual, un lugar interno al que puedes volver siempre que el mundo te pese, un espacio seguro dentro de ti. Y eso no tiene precio. Porque cuando la vida externa pierde el sentido, es ese espacio el que te devuelve la dirección. Al final, el silencio estructurado no se trata de callar, se trata de escuchar. Escuchar lo que está vivo en ti, escuchar lo que necesita atención, escuchar lo que quieren hacer, porque solo en el silencio es donde las semillas crecen. No en el ruido, no en la prisa, sino en el suelo fértil de la presencia. Y la presencia es el don más curativo que puedes ofrecerte, todos los días. Aunque sea solo por 15 minutos, aunque parezca poco. Porque en el reino del alma, lo poco, cuando es entero, es todo. Vivimos rodeados de información, videos, frases, libros, podcasts. El conocimiento está por todas partes. Pero ¿cuánta de esa información realmente se transforma en sabiduría encarnada? ¿Cuánto de lo que leemos, escuchamos o compartimos realmente cambia la forma en que sentimos, respiramos o decidimos? Tal vez esa sea una de las trampas más sutiles del camino espiritual moderno. Creer que saber es suficiente. Creer que entender con la mente equivale a integrar con el cuerpo. Pero no es así. El alma no se alimenta de teorías, se alimenta de vibración. La mayoría de las personas consume conocimiento como si fuese alimento rápido. Un video tras otro, una cita tras otra, un curso tras otro, y sin embargo siguen sintiendo el mismo vacío. Porque la integración no ocurre en la velocidad, ocurre en la pausa, en la digestión, en ese espacio donde una idea se convierte en experiencia y una experiencia en transformación real. James Doty ha demostrado, en estudios sobre la compasión y el enfoque intencional, que el cerebro necesita más que información para cambiar, necesita repetición emocionalmente significativa. En otras palabras, no basta con leer algo poderoso, hay que permitir que esa lectura resuene, que penetre, que tenga un eco dentro de nosotros, porque solo cuando una idea toca una emoción, comienza a esculpir nuevas conexiones neuronales, y solo entonces esa idea deja de ser externa y pasa a ser parte de quien somos. Joe Dispenza, en sus investigaciones sobre neuroplasticidad, insiste en algo similar. Lo que no se siente, no se graba, y lo que no se repite, no se integra. Por eso uno de los pilares más olvidados en el camino del despertar es justamente la simplicidad de un ritual diario. Un gesto breve, un momento intencional, un instante de sintonía entre lo que se aprende y lo que se vibra.
Este es el propósito del llamado protocolo cuántico. No saturarse de contenido, sino seleccionar una sola idea transformadora cada mañana. Una frase, una imagen, una verdad interior. Y luego, dedicar 90 segundos a visualizar cómo esa idea vibra dentro de ti, no con la mente, sino con el cuerpo. Sentirla como si ya fuese tuya. Respirarla como si fuera una semilla que estás plantando en tu campo energético. 90 segundos pueden parecer poco, pero en esos segundos, si están habitados con presencia, algo comienza a cambiar. Porque en ese breve momento, tu mente deja de ser un espectador y se convierte en un creador. Deja de repetir lo viejo y comienza a ensayar lo nuevo. Las emociones se alinean con la intención. La intención se ancla en el cuerpo y el cuerpo comienza a crear una nueva realidad desde adentro. Este tipo de práctica no es espectacular, no tiene fuegos artificiales, no promete milagros instantáneos, pero tiene algo más profundo. Tiene coherencia. Y la coherencia es la forma más poderosa de manifestación, porque cuando pensamiento, emoción y acción vibran en la misma frecuencia, lo que parecía imposible comienza a parecer natural. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú comenzaste a vibrar de forma diferente. Este no es un llamado a abandonar el conocimiento, es un llamado a honrarlo, a no tratarlo como un objeto de consumo, sino como un puente hacia lo sagrado, a permitir que cada enseñanza te atraviese, que no se quede solo en la mente, sino que descienda al corazón, al estómago, a los gestos cotidianos, que lo que aprendes por la mañana se note en cómo hablas por la tarde, en cómo escuchas, en cómo decides, en cómo vives. Porque al final, no importa cuántos libros hayas leído, cuántas charlas hayas visto o cuántas frases puedas recitar de memoria, lo que realmente transforma es aquello que se convierte en vibración diaria, aquello que sin darte cuenta empieza a habitar tu forma de estar en el mundo. Y eso no se logra con prisa, se logra con intención, con repetición, con alma. Por eso cada día de este desafío es una oportunidad, no para llenarte de información nueva, sino para sintonizar con una verdad que ya está dentro de ti. Una verdad que no necesita ser entendida, sino recordada, respirada, vivida. Y cuando lo haces, todo cambia, porque dejas de buscar afuera lo que siempre ha estado vibrando muy suavemente dentro de ti. En la búsqueda de transformación solemos mirar hacia lo grande, grandes decisiones, grandes cambios, grandes revelaciones. Pero lo que muchas veces olvidamos es que lo más profundo rara vez llega con estruendo. Llega en silencio. Llega en forma de pequeñas elecciones repetidas con presencia. Porque no es la fuerza lo que transforma, es la frecuencia con que se honra una intención. No es la intensidad del gesto, sino su coherencia a lo largo del tiempo. En el mundo cuántico, todo está en movimiento, todo vibra, todo responde a patrones. Y tu vida, aunque parezca dominada por azares o circunstancias, también es un patrón vibracional. Es la suma de microdecisiones que día tras día emiten una señal. Y esa señal no solo informa tu campo energético, también informa al campo universal, a ese espacio invisible donde intención, emoción y materia se entrelazan. James Doty, al estudiar cómo pequeños actos de compasión impactan la estructura cerebral, llegó a una conclusión sutil pero poderosa. Lo que repetimos con alma reconfigura el sistema nervioso. Es decir, cada vez que eliges desde la presencia, estás esculpiendo un nuevo estado interno. Cada gesto compasivo, aunque sea invisible para los demás, es una instrucción vibracional para tu biología. Tu cuerpo no olvida, tu mente no ignora, tu campo no miente. Por eso, más importante que pensar positivo es registrar vibracionalmente tus actos. Porque muchas veces pensamos desde la mente, pero actuamos desde el miedo. Decimos que queremos paz, pero comemos con ansiedad. Decimos que queremos claridad, pero dormimos con distracción. Decimos que queremos abundancia, pero hablamos desde la carencia. Y el universo no responde a lo que decimos, responde a lo que vibramos.
Aquí entra una práctica tan sencilla como transformadora. Al final de cada día, detenerse unos minutos y registrar 3 actos en los que vibraste desde el alma, no desde el piloto automático. 3 momentos en los que fuiste coherente incluso en lo pequeño. Puede haber sido una palabra dicha con ternura, una pausa antes de reaccionar, una mirada atenta, una decisión tomada desde la calma. No importa la magnitud, importa la vibración. Este rastreo vibracional no es un ejercicio mental, es un acto de reconexión. Es tu forma de decirle al universo: estoy observando, estoy sintiendo, estoy presente. Y cuando haces eso, algo cambia, no afuera, sino adentro, porque comienzas a entrenar tu atención para notar lo sagrado en lo cotidiano. Comienzas a ver que la transformación no ocurre de un salto, sino de paso en paso, de vibración en vibración. Joe Dispenza habla del momentum energético, ese punto en el que una nueva frecuencia ya no necesita ser forzada porque se ha vuelto natural. Pero para llegar ahí es necesario insistir con delicadeza, repetir con conciencia, elegir una y otra vez, incluso cuando parezca inútil, incluso cuando nada parezca cambiar, porque lo que está cambiando está ocurriendo en capas invisibles, en tejidos profundos del ser. Hay algo profundamente sanador en reconocer nuestros actos vibracionales, no para alimentar el ego, sino para recordar que cada día ofrece portales de coherencia, y que la coherencia no es perfección, es autenticidad, es alineamiento entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando estas 3 dimensiones se encuentran, la energía se expande, y al expandirse, transforma. En este desafío de 4 meses, los grandes avances vendrán camuflados de pequeños gestos. No serán épicos, serán sutiles, pero si son sostenidos, si son sentidos, si son celebrados, entonces serán reales. Porque la vibración que repites con alma se convierte en una nueva firma energética, una firma que no solo cambia tu percepción, cambia tu destino. Así que no subestimes lo pequeño, no desprecies lo invisible, porque a veces el alma no necesita más ruido, solo necesita que la mente repita con presencia hasta que lo nuevo se vuelva hogar, hasta que la coherencia ya no sea una meta sino un hábito, hasta que tu vibración hable por ti incluso cuando estés en silencio. Hay momentos en la vida que se sienten como invierno, no el invierno climático, sino el interno. Ese tiempo donde nada parece avanzar, donde todo parece estancado, frío, inmóvil, donde los esfuerzos no dan fruto inmediato, donde las emociones se retraen y donde lo único que queda es esperar. Pero el alma, al igual que la tierra, necesita invierno, porque no todo lo valioso florece en la superficie. Hay raíces que solo se fortalecen en la oscuridad. Hay sabidurías que solo emergen en el silencio del no saber. En este desafío de 4 meses es probable que te encuentres con ese invierno, no como un castigo, sino como parte del ciclo. Al principio quizás te sientas motivado, inspirado, en movimiento, pero llegará un punto donde parezca que nada cambia, donde tu mente diga: esto no funciona. Y es ahí, precisamente ahí, donde empieza lo más profundo, porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo vibra alto, ocurre cuando aprendes a sostener tu frecuencia, incluso cuando no hay señales externas de cambio. James Doty afirma que la neuroplasticidad no responde a intensidad ocasional, sino a repetición compasiva. Y la compasión verdadera se prueba en esos días grises, en esos días en los que parecería más fácil rendirse, en los que la antigua narrativa de «yo no puedo», «esto no es para mí», «siempre vuelvo atrás», comienza a murmurar en tu mente. Es entonces cuando tu alma está siendo llamada a cultivar lo invisible, a nutrir la tierra, no las flores, porque las flores vendrán, pero no antes de que la raíz esté lista. La metáfora del jardín cuántico nos ayuda a comprender esto. Imagina que tú eres un terreno fértil. Cada hábito, cada pensamiento, cada gesto es una semilla. Pero no todas las semillas brotan al mismo tiempo. Algunas germinan en días, otras en estaciones, y hay aquellas que requieren todo un invierno para preparar su brote. El error no está en sembrar,
El error está en abandonar la tierra porque aún no hay flor. El alma no florece por exigencia, florece por coherencia, por paciencia, por vibración constante. Joe Dispenza habla de la coherencia cardíaca como una señal que le indica al cuerpo que puede confiar, que puede relajarse, que no necesita luchar para transformarse. Solo necesita sostenerse en una frecuencia lo suficiente como para que esa frecuencia se vuelva biología. Y sostenerse implica atravesar el invierno, aceptar la pausa, honrar el vacío. Porque el vacío no es ausencia, es preparación. Es ese espacio donde el alma recapitula, reorganiza, respira. Es el lugar donde lo viejo se cae, pero lo nuevo aún no ha emergido. Es el punto medio, el umbral, el entre, y es justamente ahí donde más fuerza interior se requiere, no para forzar, sino para confiar, no para apurar, sino para nutrir, porque todo lo que florece demasiado rápido es débil, y todo lo que ha sido gestado en profundidad permanece. Durante este proceso notarás que tu sensibilidad aumenta, que tus sentidos se afinan, que comienzas a percibir las señales sutiles que antes ignorabas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu terreno interno ha sido limpiado, porque ya no estás buscando afuera las respuestas que solo pueden brotar desde dentro, porque entiendes que la transformación no es un evento, es un ecosistema. Y en ese ecosistema interno, cada pequeña acción coherente cuenta, cada respiración intencional, cada pensamiento redirigido, cada silencio sostenido. Todo cuenta, todo vibra, todo informa a la tierra que tú eliges cuidar. Y cuando eliges cuidar tu tierra, incluso en el invierno, entonces estás creando las condiciones para una libertad futura que ya no dependerá del clima externo. Será una flor interna. Una flor que no se marchita con la crítica, ni con el miedo, ni con la comparación. Al final de estos 4 meses, no mirarás hacia atrás buscando milagros externos. Mirarás hacia adentro y notarás otra cosa. Una raíz más firme, una presencia más estable, un alma menos ansiosa. Y entenderás que el invierno nunca fue una pausa, fue una preparación. Porque hay flores que solo florecen cuando has aprendido a amar la quietud, cuando has entendido que no es sembrar más, sino sembrar mejor, con alma, con intención, con paciencia vibracional. Y así, un día cualquiera, sin aviso, esa semilla que parecía dormida brotará. No porque hiciste algo diferente, sino porque elegiste vibrar diferente. Y eso, aunque invisible, no cambia todo, desde el suelo que pisas hasta la forma en que miras la vida. Porque quien ha honrado su invierno ya no teme las estaciones, las abraza y en cada una florece. A su tiempo, desde dentro, sin prisa, sin ruido. A veces, en el camino de la transformación, nos deslizamos casi sin darnos cuenta hacia una trampa sutil, la comparación. La idea de superar al 99% de las personas puede parecer un estímulo, un reto, un impulso de mejora. Pero lo que pocos reconocen es que esa lógica también puede desconectarnos de lo esencial. Porque mientras estás intentando superar a otros, tal vez te estés olvidando de recordar quién eres. Y ese olvido, más que cualquier error, es lo que realmente aleja tu alma de la paz que busca. El Dr. James Doty, en su trabajo clínico y espiritual, ha repetido una verdad que a muchos les cuesta aceptar. El cerebro no cambia a través del perfeccionismo, sino a través de la repetición compasiva. No se trata de convertirte en una versión ideal, ni de corregir cada parte rota. Se trata de integrar con amor lo que has sido, de reconciliarte con tu historia sin exigirle una explicación perfecta. Porque lo que transforma no es el control, es la ternura con la que te miras mientras atraviesas lo que aún no entiendes. Eckhart Tolle, con esa serenidad que solo poseen los que han vivido en el abismo del ego, nos recuerda algo más profundo. No eres tus hábitos pasados, eres la presencia que los transforma.
Y esa frase, tan simple como sagrada, tiene el poder de detener años de autoexigencia. Porque no viniste aquí para acumular logros, viniste para despertar, para recordar, para habitar el momento presente con tal lucidez que incluso tu pasado se siente iluminado por ella. Este desafío de 4 meses no es una carrera hacia la iluminación, no es una competencia secreta para ver quién vibra más alto, quién medita mejor o quién manifiesta más rápido. Es un proceso de recuerdo vibracional, un llamado gentil para que te reconectes con aquella parte de ti que nunca dejó de saber, aquella que siempre supo, incluso cuando todo alrededor gritaba lo contrario. Y si logras por 4 meses simplemente retornar a esa frecuencia, entonces habrás hecho lo que la mayoría no consigue: dejar de huir de ti mismo. Porque ese es el verdadero desafío. No resistir al dolor, no evitar la incomodidad, sino estar entero dentro de ella, respirar dentro del caos, permanecer presente incluso cuando nada tiene sentido. Y eso no es común. Eso no es para los que buscan aplausos. Es para los que buscan verdad. Para los que ya se han cansado de perderse intentando complacer expectativas que nunca fueron suyas. Durante esta jornada, encontrarás días de luz y días de sombra. Habrá momentos en que todo parecerá fluir y otros en que sentirás que estás andando en círculos. Pero cada paso, incluso los que parecen en falso, te está llevando de vuelta al centro. No para que seas alguien nuevo, sino para que finalmente seas tú, sin máscaras, sin prisa, sin culpa. Y si logras sostener esa vibración, si logras vivir cada día con intención profunda, respirando tus elecciones, sintiendo tus pausas, honrando tu silencio, entonces no habrás superado al 99%, habrás superado algo infinitamente más poderoso, la versión de ti que se había olvidado de su poder, que había entregado su energía al miedo, al juicio, a la prisa. Habrás recordado que tu verdadera fuerza no grita, vibra. Y desde esa vibración, lo externo ya no define tu valía. Lo que otros piensan, logran o muestran, deja de ser una medida para ti. Porque estás midiendo con otra vara, estás mirando con otros ojos, los del alma, los de la presencia, los de quien sabe que no vino a ganar, sino a encarnar su propósito. Entonces sí, tal vez al final de estos 4 meses no tengas todos los resultados que imaginaste, pero tendrás algo que vale infinitamente más. Tendrás raíz, tendrás claridad, tendrás un centro vibrando. Y eso es lo que sostiene toda manifestación verdadera. No es la mente lo que crea, es la mente alineada al corazón, al cuerpo, a la verdad sentida. No necesitas correr más, solo necesitas recordar. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Porque quien se recuerda a sí mismo no necesita competir, solo vibra. Y quien vibra, atrae. No porque quiere, sino porque ya es. Porque finalmente volvió a ser quien siempre fue. Existen prácticas tan simples que parecen no tener efecto, tan breves que se sienten insuficientes, tan silenciosas que podrían pasar desapercibidas si no fuera porque, con el tiempo, comienzan a reescribir tu vida desde dentro, no con ruido, no con urgencia, sino con una vibración constante que empieza a cambiar muy suavemente la forma en que habitas el mundo. Este reto de 4 meses no se sostiene en la grandeza de gestos épicos, sino en la repetición humilde de actos conscientes, uno por uno, día tras día. Respirar al despertar, no por costumbre, sino con intención. Con esa lucidez que dice, estoy aquí, estoy vivo. Hoy elijo vibrar desde el alma. Solo eso ya marca una diferencia, porque al elegir conscientemente cómo quieres empezar tu día, estás entrenando tu campo energético. Estás diciendo a tu sistema nervioso que no estás huyendo, que no estás sobreviviendo. Estás eligiendo habitar tu existencia desde un lugar más profundo, más íntegro, más tuyo. Luego, leer una idea que resuene contigo. No cualquier cosa, no por llenar la mente, sino por nutrir el alma. Una sola frase,
un pequeño fragmento que encarne una verdad, y no leerla para memorizarla, sino para respirarla, para permitir que esa idea te atraviese y deje su huella vibracional, para que durante 90 segundos tu cuerpo sienta que eso que acabas de leer ya está vivo dentro de ti. Después, al final del día, recordar 3 momentos, 3 instantes donde fuiste tú en estado puro, donde actuaste no desde el miedo ni desde la costumbre, sino desde la presencia. Puede haber sido un gesto pequeño, una mirada que no evitaste, una palabra dicha con alma, una pausa antes de reaccionar. No importa si nadie lo notó, tú lo notaste. Y al notarlo, lo hiciste vibrar. Estos 3 simples actos, respirar con intención, leer con presencia, recordar con alma, forman la espina dorsal de un ritual vibracional. Uno que, repetido día tras día, va creando raíces, va instalando una nueva forma de estar, una nueva forma de responder, una nueva forma de crear. Porque lo que se repite con corazón se convierte en parte del cuerpo, se vuelve parte de ti. James Doty nos recuerda que el cerebro no diferencia entre lo vivido y lo imaginado, si la emoción es real. Eso significa que cada visualización, cada acto de presencia, cada instante de coherencia emocional está moldeando tu biología, está reconfigurando los caminos que antes te llevaban al autosabotaje y está abriendo nuevos senderos, caminos de compasión, de confianza, de verdad. Y Eckhart Tolle, con su lenguaje de quietud, nos regala otra clave. El momento presente tiene toda la información que necesitas. No necesitas prever los 4 meses, solo necesitas estar aquí, con este día, con esta práctica, con esta elección. Porque cuando el momento presente es honrado, Él se encarga del resto. Él te lleva, Él te revela, Él te transforma. Entonces, si te preguntas qué pasará al final de estos 120 días, la respuesta no está en un resultado específico, está en el estado desde el cual viviste cada día, está en la vibración que cultivaste, en las raíces que fortaleciste, en la confianza que sembraste, porque puede que no todo haya cambiado por fuera, pero por dentro algo habrá despertado, algo que ya no puede dormirse, algo que sabe el camino. Y desde ese lugar no necesitas convencer a nadie, tu presencia lo dice todo, tu silencio lo sostiene, tu energía lo expresa. Porque quien ha caminado 4 meses con el alma despierta, ya no necesita probar nada, solo necesita seguir. Un día más, una respiración más, una decisión más desde el centro. Así, este reto no termina en el día 120, apenas comienza, porque lo que iniciaste con intención, ahora vibra por sí solo, ahora te habita, ahora eres tú. Y eso, aunque no sea visible a los ojos del mundo, es una victoria vibracional, una manifestación encarnada, una prueba silente de que tu alma finalmente recordó el camino, y ya no lo olvida, porque lo camina, porque lo honra, porque lo es. Hay momentos, después de un proceso profundo, en los que el ruido ya no seduce, en los que la búsqueda incansable cede su lugar a una escucha silenciosa, en los que ya no se necesita correr tras respuestas porque se ha aprendido a evitar las preguntas. Y es ahí, justo ahí, donde se revela lo más sagrado, la conciencia de que no hay más que hacer, sino más que sentir, de que el verdadero despertar no ocurre cuando entiendes todo, sino cuando incluso el silencio comienza a tener sentido. Cuando has recorrido un camino de presencia por 4 meses, ya no necesitas convencerte de que estás cambiando, porque lo sientes, lo sabes, no en forma de euforia, sino como una raíz tranquila que se ha hecho fuerte sin hacer alarde. Porque las raíces no gritan, solo sostienen, y esa es la fuerza más real que existe, la que no necesita ser vista para transformar. James Doty explica que después de cierta repetición vibracional, el cerebro entra en un estado de eficiencia energética. Eso significa que ya no gasta tanto esfuerzo en sostener lo nuevo. El hábito ha sido integrado. El cuerpo ya no resiste. La mente ya no se defiende. El sistema ya no lucha. Y ese es el momento en que, por fin, lo que antes era esfuerzo se vuelve natural. No porque sea fácil, sino porque ahora vibra desde dentro. Es aquí donde muchas personas cometen un error sutil.
Al sentirse mejor, abandonan la práctica. Creen que ya no la necesitan, pero la práctica no era el medio, era el camino, era el hogar, era la forma en que tu alma recordaba cada día que la vida no se trata de alcanzar algo allá afuera, sino de habitarte por completo aquí y ahora. Porque el trabajo interno no es una etapa, es una forma de vivir. Eckhart Tolle lo ha dicho con una claridad que no necesita adornos. La paz llega cuando dejas de resistirte a lo que es. Y cuando has vivido 4 meses desde esa paz, ya no peleas con la vida. La escuchas, la observas, la acompañas. Te conviertes en parte de ella sin exigencias. Y eso, en un mundo obsesionado con el logro, es una revolución silenciosa. Ya no necesitas medir tu progreso por lo que manifiestas, porque entiendes que lo más valioso no es lo que obtienes, sino la frecuencia desde donde vives. Ya no necesitas que otros aprueben tu camino, porque la única validación real es la coherencia entre tu sentir y tu hacer. Y ya no necesitas comprobarle nada al universo, porque sabes, en lo más profundo, que tú y él siempre han estado conectados. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque una parte de ti decidió permanecer cuando todo en ti quería escapar. Decidiste creer cuando la mente dudaba. Decidiste silenciar cuando el ego gritaba. Y eso no se enseña, eso se elige. Y quien elige eso está listo para lo más simple y lo más sublime. Vivir desde su centro, no por necesidad, sino por elección. Este capítulo final no es una despedida, es una continuación. Es el eco suave de todo lo que sembraste. Es la confirmación silenciosa de que, después de tantas capas, has llegado al núcleo. Y desde ese núcleo, todo lo demás se organiza. No de manera mágica, sino natural. Porque lo externo solo responde a lo que internamente ya vibra con claridad. Y ahora, hasta el silencio habla. Habla con su ausencia de urgencia, con su plenitud sin forma, con su sabiduría sin palabras. Porque después de haber recorrido este camino contigo mismo, ya no necesitas tantas respuestas, solo necesitas permanecer. Respirar, sentir, vibrar. Porque todo lo que buscabas ya está aquí. Así termina esta jornada, no con un punto final, sino con una pausa profunda. Una pausa donde cabe todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo recordado. Porque cuando un alma vuelve a su centro, ya no hay prisa, solo hay presencia. Y desde la presencia, todo florece. A su tiempo, en su forma, en su verdad. Como tú, como ahora. Como el silencio que por fin hace sentido. Al comenzar este viaje, quizás esperabas grandes cambios, resultados visibles, transformaciones impactantes. Pero lo que este proceso ha ofrecido no es un espectáculo, es una reconfiguración silenciosa, un desplazamiento interior, una manera nueva de estar en el mundo. Porque lo que cambia, al sostener una práctica vibracional durante 4 meses, no es solo tu entorno, es tu relación con el tiempo, con tus ciclos, con la manera en que experimentas cada instante. Durante mucho tiempo, tal vez viviste desde la prisa, desde la ansiedad de llegar, desde la necesidad de comprobar que estabas avanzando. El reloj dictaba tu valor, el calendario marcaba tus fracasos. Los días eran contenedores de metas. Pero ahora, después de haber respirado cada mañana con intención, de haber sentido tu vibración en lo cotidiano, algo se ha transformado. El tiempo dejó de ser enemigo y se convirtió en un aliado, en un maestro, en un espacio fértil donde tú eliges cómo vibrar, no solo qué hacer. James Doty ha dicho que el tiempo psicológico, ese que creamos con la mente, es muchas veces más opresivo que el tiempo real, porque mientras la realidad se despliega con calma, nuestra mente quiere adelantarse, corregir, controlar. Pero al sostener una práctica espiritual con raíz neurocientífica, como lo has hecho estos meses, tu cerebro aprende a reposar, aprende a confiar, aprende a estar aquí. Y ese aquí se vuelve más amplio, más lleno, más verdadero.
Joe Dispenza, por su parte, afirma que la mente cuántica no vive en el pasado ni en el futuro. Vive en el eterno presente. Y cuando has entrenado tu sistema a vibrar desde la coherencia, día tras día, el presente deja de ser una estación de paso. Se convierte en destino, en propósito, en hogar. Y ese hogar interno cambia todo lo demás. Porque una vez que habitas el presente, ya no necesitas huir. Después de 4 meses, los frutos son invisibles a los ojos que solo buscan forma, pero son evidentes para quienes sienten vibración. Tal vez no cambiaste de trabajo, tal vez no sanaste todos tus vínculos, tal vez no manifestaste lo que esperabas, pero has ganado algo aún más profundo: la capacidad de habitar tu propia vida sin fragmentarte, la capacidad de sostenerte en ti mismo, la capacidad de no traicionarte por miedo. Eso es lo que transforma. No la meta alcanzada, sino la integridad recuperada. No el logro externo, sino la coherencia interna. No el reconocimiento ajeno, sino la fidelidad vibracional con tu esencia. Porque una vez que eliges vivir desde ahí, ya no hay marcha atrás. El mundo puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Y si un día dudas, si un día caes, si un día olvidas, bastará con volver a respirar, volver a elegir, volver a recordar que cada mañana es una nueva oportunidad de vibrar desde el alma. Porque no necesitas más años, no necesitas más teorías, solo necesitas sostener lo simple, lo esencial, lo verdadero. Porque lo verdadero nunca envejece, solo se profundiza. Hazlo por 4 meses, sí, pero no lo hagas por superar a nadie. Hazlo por ti, por tu alma, por ese llamado interno que ya no se apaga. Porque cuando habitas tu vida con intención, con presencia, con coherencia, no importa cuánto tiempo pase, siempre será ahora, siempre será suficiente, siempre será sagrado. Y así, sin darte cuenta, lo que antes era un reto, se volvió un estilo de vivir. Lo que antes era esfuerzo, se volvió respiración. Lo que antes era una práctica, se volvió tu vibración. Y eso, aunque no lo grites al mundo, es tu verdadera manifestación. La que no necesita prueba, porque se siente, porque se honra, porque se es. Al final, no es el tiempo lo que transforma, es la forma en que tú eliges habitarlo. Y si estos 4 meses te enseñaron algo, es que cuando vibras desde el alma, incluso un solo segundo puede contener toda una eternidad. Hay un punto en el camino del despertar en el que algo profundo ocurre. No se anuncia, no se celebra, no se mide, pero se siente. Se siente como un suspiro hondo que nace desde el centro del pecho, como un silencio dulce que recorre la espalda, como un descanso que no proviene del sueño, sino de una rendición interna. Es el momento en que el cuerpo, después de tantos intentos, finalmente entiende. Y cuando el cuerpo entiende, el alma descansa. Durante años quizás viviste desconectado de tu biología, pidiendo al cuerpo que hiciera lo que la mente deseaba, ignorando señales, posponiendo cuidados, tratando al cuerpo como un medio, no como un templo. Pero el cuerpo recuerda. El cuerpo guarda cada emoción no expresada, cada miedo no nombrado, cada impulso contenido. Y solo cuando decides habitarlo de nuevo, con presencia, con ternura, con conciencia, él responde, no con palabras, sino con vibración, con una calma que no se puede fingir, con una paz que no se puede comprar. James Doty ha explicado que el sistema nervioso autónomo responde de forma distinta cuando la persona se siente vista, escuchada, aceptada. Y eso aplica también a la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando tú, desde tu conciencia, miras a tu cuerpo con respeto, algo cambia. Las tensiones comienzan a ceder, la digestión mejora, el sueño se vuelve más profundo, las respuestas automáticas pierden fuerza. Es como si el cuerpo dijera, ahora sí puedo confiar. Y esa confianza corporal es el fundamento de toda transformación espiritual.
Porque sin un cuerpo en estado de seguridad, la mente no puede expandirse. Sin un sistema regulado, no hay acceso sostenido a frecuencias superiores. La espiritualidad sin raíz física se vuelve evasión, fantasía, ilusión. Por eso, cuando practicas diariamente desde la coherencia, respiro, atención, gesto vibracional, estás no solo sanando tu campo energético, estás también enseñando a tu cuerpo a sentirse en casa. Joe Dispenza lo explica de forma sencilla. Cuando el cuerpo siente lo que la mente sabe, la transformación es inevitable. No basta con comprender intelectualmente, es necesario sentir que esa nueva frecuencia es segura, sentir que vivir desde la calma no te hace débil, sentir que elegir la compasión no es rendirse, sino acceder a un poder mayor. Y ese sentir ocurre en el cuerpo, no en la mente. Por eso cuando llegas a este punto del viaje, después de 4 meses de práctica sostenida, tu alma comienza a descansar. No porque todo esté resuelto, no porque ya no haya dolor, sino porque por fin hay sintonía entre los planos. Por fin lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empieza a resonar. Y esa resonancia es descanso, es sanación, es regreso. Tal vez ahora entiendas por qué muchas terapias fracasan, porque intentan corregir desde la mente lo que solo puede ser liberado desde el cuerpo, porque quieren que la lógica resuelva lo que la respiración apenas comienza a revelar, pero tú ya sabes, ya has vivido, ya has sentido, y eso, más que cualquier teoría, es evidencia viva de que has cambiado, de que estás vibrando distinto, de que algo en ti ya no quiere volver atrás. Y cuando eso ocurre, el alma suspira, se recoge, sonríe, porque sabe que puede confiar, que no será forzada a avanzar sin cuerpo, que no será exigida a iluminar sin raíz, que puede simplemente estar, sentir, ser, porque ha encontrado en ti un lugar seguro. Así que lo que comenzó como un reto se convierte en hogar, lo que parecía un experimento cuántico se revela como una reeducación del alma, una invitación diaria a vivir sin lucha, a transformar sin violencia, a manifestar sin urgencia, porque el cuerpo cuando se siente amado ya no necesita defenderse, y el alma cuando se siente encarnada ya no necesita huir. Al final de este capítulo no hay un logro, hay un estado vibracional que no depende de estímulos externos, que no se pierde con el ruido del mundo, que se sostiene desde dentro, porque lo has cultivado, porque lo has sentido, porque ahora lo eres. Y eso es descanso real. Es el descanso que nace cuando el cuerpo entiende y el alma por fin puede quedarse. Hay palabras que resuenan tan profundo que se vuelven mantras silenciosos. Coherencia es una de ellas. Se habla de ella en todos los caminos del despertar. Se la invoca como meta, se la busca como virtud, se la exige como medida. Pero pocos comprenden su verdadera naturaleza, porque la coherencia no es un estándar que se impone desde afuera, no es una máscara que se usa para parecer alineado. La coherencia es una vibración que se cultiva, que se riega, que se sostiene incluso cuando nadie mira. Después de 4 meses caminando con intención, es posible que empieces a notar un fenómeno sutil. Ya no necesitas esforzarte tanto para elegir bien. Ya no necesitas luchar contra tu mente para responder desde el alma. Ya no necesitas convencerte de nada, porque hay algo en ti que ya lo sabe, que ya lo vive, que ya lo encarna. Eso es la coherencia real, la que no se grita pero se siente, la que no se predica pero se transmite, la que no necesita ser demostrada porque emana. James Doty ha enseñado que el cerebro, cuando se entrena con compasión y enfoque, comienza a operar desde estados más integrados. No hay tanta fragmentación,
No hay tantas contradicciones internas. Las partes que antes se oponían, ahora dialogan. Y esa integración que parece psicológica es también espiritual, porque lo espiritual no está solo en lo elevado, está en cómo caminas por la tierra, en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo te tratas cuando te equivocas. Esa coherencia que se cultiva no es lineal. No crece igual todos los días. Hay momentos en que parecerá más fuerte, otros en los que sentirás que ha desaparecido. Pero no es así. La coherencia es como un campo. A veces florece, a veces reposa, a veces necesita silencio, otras veces acción. Pero siempre está ahí como una raíz interna que te recuerda quién eres, incluso cuando lo olvidas por un momento. James Doty ha enseñado que el cerebro, cuando se entrena con compasión y enfoque, comienza a operar desde estados más integrados. No hay tanta fragmentación, no hay tantas contradicciones internas. Las partes que antes se oponían, ahora dialogan. Y esa integración que parece psicológica es también espiritual, porque lo espiritual no está solo en lo elevado, está en cómo caminas por la tierra, en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo te tratas cuando te equivocas. Esa coherencia que se cultiva no es lineal, no crece igual todos los días. Hay momentos en que parecerá más fuerte, otros en los que sentirás que ha desaparecido. Pero no es así. La coherencia es como un campo. A veces florece, a veces reposa, a veces necesita silencio, otras veces acción. Pero siempre está ahí, como una raíz interna que te recuerda quién eres, incluso cuando lo olvidas por un momento. Joe Dispenza insiste en que la coherencia entre corazón y cerebro no solo es posible, sino necesaria. Que cuando la emoción y la intención vibran en la misma frecuencia, el cuerpo entra en armonía. Y desde esa armonía lo que parecía difícil se vuelve fluido. Lo que antes era lucha se convierte en danza. Porque la coherencia no es rigidez, es flexibilidad con centro, es adaptabilidad con alma. En este punto del proceso quizás has descubierto algo más profundo, que no necesitas tener todas las respuestas para vivir en coherencia, que puedes sentir miedo y aún así actuar desde el amor, que puedes tener dudas y aún así sostener tu verdad, porque la coherencia no es perfección, es presencia, es honestidad, es la capacidad de mirar hacia adentro y decir esto soy hoy y desde aquí elijo. Y eso cambia todo, porque ya no reaccionas desde el impulso. Observas antes de actuar, respiras antes de responder, sientes antes de decidir. Y esa pausa, aunque breve, es sagrada, porque es en esa pausa donde la coherencia se cultiva, donde se entrena, donde se fortalece, no como un mandato, sino como una ofrenda, como un ritual silencioso que honra lo que tú valoras de verdad. Al vivir así, empiezas a notar que las personas a tu alrededor también cambian, no porque las estés intentando transformar, sino porque tu vibración coherente genera campo. Y ese campo, sin decir una palabra, invita a otros, a ti mismo, al universo, a resonar diferente, a construir desde otro lugar, a confiar sin necesidad de garantía. Por eso, si al mirar atrás ves cuánto has sostenido, cuánto has sentido, cuánto has cultivado, permítete reconocerlo, no con orgullo, con gratitud, porque cada día de estos 4 meses fue una siembra, y toda siembra coherente florece, tarde o temprano, visible o invisible, pero florece. Porque lo que se cultiva con alma no muere, solo modura. Y así, sin imposición, sin presión, sin autoexigencia, has llegado aquí, a este punto donde ya no necesitas forzar tu coherencia, porque ahora ella te habita. Y cuando la coherencia te habita, cada paso se vuelve oración, cada gesto intención, cada silencio revelación. Porque todo lo que nace desde la verdad encuentra su forma, su tiempo, su destino. Y tú has recordado cómo sembrarlo, desde dentro, desde siempre, desde ti. Hay verdades que no se anuncian, que no buscan atención, que no se adornan para parecer más bellas,
Simplemente están, silenciosas, estables, presentes, como la montaña que no presume su altura, como el río que no se justifica por fluir, como la raíz que, sin mostrar su fuerza, sostiene toda la vida de un árbol. Así también es la transformación que permanece. No necesita ruido, porque ya encontró su hogar en el centro de quien la vive. Después de haber caminado durante 4 meses este viaje de vibración consciente, quizás lo más valioso que puedas notar no es lo que cambió por fuera, sino lo que ya no se agita por dentro. Hay menos necesidad de probar, menos urgencia de entender, menos prisa por llegar, porque has descubierto una forma nueva, o tal vez antigua, de estar en ti, de ser tú, sin exigencias, sin adornos, sin máscaras. James Doty ha dicho en múltiples ocasiones que el verdadero poder del cerebro no está en su capacidad de acumular información, sino en su habilidad de sostener la compasión. Y eso es lo que ocurre cuando la práctica se convierte en vibración. La compasión se vuelve tu base. No porque estés fingiendo bondad, sino porque ya no necesitas defenderte. Ya no necesitas pelear con el mundo para sentirte seguro. Porque el mundo ya no es tu enemigo, es tu reflejo. Y cuando el mundo es reflejo, ya no necesitas tanto esfuerzo. Lo que antes requería energía para mantener, ahora fluye. Lo que antes parecía lucha, ahora se vive como una conversación. No con las palabras, sino con la frecuencia. Porque cuando vibras desde el alma, incluso tu silencio comunica, incluso tu presencia enseña, incluso tu pausa transforma. Joe Dispenza, en sus estudios sobre la coherencia cerebral y cardíaca, ha encontrado que cuando el cuerpo entra en un estado de armonía, se reduce el ruido interno, y al reducirse, lo que permanece es la verdad. No la verdad absoluta, sino la verdad personal, aquella que no necesita validación externa, aquella que simplemente es, y eso es lo que permanece. No la emoción intensa, no el impulso inicial, sino la vibración que ha sido sostenida con alma, en la sombra y en la luz. Tal vez antes creías que para transformar tu vida tenías que hacer grandes cambios, que la manifestación requería fuerza, estrategia, perfección. Pero ahora sabes que no, que la manifestación real comienza en el susurro, en esa voz interior que no grita pero guía, que no empuja pero orienta, que no impone pero recuerda, porque el alma, cuando es escuchada, no necesita elevar el tono, solo necesita que permanezcas. Y permanecer no es inmovilidad, es fidelidad vibracional. Es la decisión de seguir habitando tu centro, incluso cuando todo afuera parezca moverse. Es saber que lo más poderoso que puedes hacer por ti es no traicionarte en lo sutil, no ceder tu frecuencia por pertenecer, no apagar tu luz por miedo a incomodar. Y eso, aunque no se vea, se siente. Y quien te encuentre sentirá esa calma, esa raíz, ese fuego que no quema pero ilumina. Porque todo lo que permanece no necesita ruido, no necesita grandes palabras, no necesita validación, solo necesita ser vivido, respirado, honrado, día a día, en lo pequeño, en lo íntimo, en lo cotidiano, porque lo cotidiano es el templo donde se prueba lo que verdaderamente vibramos. Así llegas al final de este camino, no con un trofeo, no con un título, sino con algo mucho más real. Un campo vibracional que ahora te pertenece. Una forma de vivir que no necesita espectáculo. Un estado interno que por haber sido cultivado con alma, ya no se puede deshabitar. Y desde ese estado, todo lo demás se ordena. No porque lo controles, sino porque lo atraes. No porque lo merezcas, sino porque lo encarnas. No porque lo exijas, sino porque lo emanas. Porque lo que permanece no necesita convencer. Solo necesita ser. Y tú, ahora sabes cómo serlo. En silencio, en presencia, en verdad.